Aquí comienza la agenda económica PM de este martes en CNN Chile, la que comenzamos hablando del momento de las pymes. En su cuenta pública la semana pasada, el presidente de Banco Estado informó que ya han entregado más de 26.000 créditos FOGAPE Reactiva por un monto superior a 170.000 millones de pesos. Sin embargo, uno de los gremios de las pymes dice que esto no sirve porque muchas pequeñas empresas van a quebrar por la crisis y por eso solicitan subsidios directos. De eso conversamos ahora en Agenda Económica con Héctor Sandoval, que es presidente de la CONAPYME. Lo vemos en pantalla. Héctor, gracias por conversar con CNN Chile. Hola Nicolás, un gusto, buenas tardes. Héctor, cuéntenos, antes de empezar al tema directo de lo que ustedes piden, que son los subsidios, el momento actual de las pymes de nuestro país en general, una vista completa del sector. Bueno, las pymes en general están muy complicadas. Tenemos que partir señalando que las pymes son muy heterogéneas, que a lo mejor a más de alguna le tiene que ir bien o se está salvando, pero la mayoría está muy complicada. Es una situación bastante difícil de poder sobrellevar, esencialmente por estos cambios que se han tenido producto de la pandemia y la cuarentena que se van dictando o el cambio de fase. Esencialmente en el sector de turismo se prepararon para esta reactivación o este nuevo paso a paso, pero hoy día tenemos este tremendo retroceso en que, además de estar complicado, hicieron inversiones para poder reactivarse y hoy día se quedan con su inversión y sin poder seguir trabajando. Por lo tanto, como son muchas las áreas, hay gente como el transporte de carga que se ha movido bastante porque las mercaderías se tienen que mover igual a través de todo el país, pero la mayoría de las pymes está pasando por un momento muy complejo. Héctor, entonces, ¿ustedes también en el sector estaban viendo una especie de reactivación o de que ya lo peor de la crisis ya había pasado antes de la vuelta a estas restricciones sanitarias, ahora las más estrictas, que son volver a cuarentenas, muchas de ellas en las comunas de la región metropolitana, pero ya había habido antes otras restricciones cuando la capital entera pasó, por ejemplo, a fase 2? Antes de eso, ¿ustedes estaban viendo entonces señales de reactivación? Lo que ocurre es que este no es un problema de ahora, este es un problema que partió en muchos sectores cuando se inició esto de las protestas el año 2019. Este estallido social complicó a muchos y pensaban reactivarse un poco en el mes de marzo del 2020. Bueno, y vino la pandemia y pasaron todo el año muy complicados, teniendo que cumplir con todos los compromisos de gastos fijos, de igual manera, incluidos los impuestos y las patentes, y existía obviamente la esperanza de que esto se empezara a reactivar un poco, pero son solo esperanza porque en realidad no se ha podido materializar. Si miramos el área del transporte, los taxis colectivos, el transporte escolar, están prácticamente a cero movimiento o con muy poco, un 20%, que no han podido seguir funcionando. Y la pequeña industria, la que entrega puestos de trabajo, la mayoría también ha estado en el tema del AFC, pero tenían el compromiso de tener que seguir pagando las cotizaciones previsionales y no ha sido posible. Por lo tanto, hoy día tenemos un tremendo conflicto, porque los trabajadores no pueden cobrar su seguro de cesantía porque el empleador no ha pagado las cotizaciones y tampoco el empleador, si quisiera hoy día despedir, no puede despedir porque tampoco tiene pagadas las cotizaciones. Por lo tanto, estamos en un sistema muy complejo. Héctor, pasemos inmediatamente al tema central de lo que estamos conversando. Ustedes están pidiendo al gobierno subsidio directo. Un área de las pymes no tiene otra salida. No tiene otra salida que no sea un subsidio directo y no muy complejo. Este tema lo conversamos con el ministro Briones hace más de un año. Se lo señalamos, que aquí hay que cuidar la salud, naturalmente, y nos tenemos que cuidar entre todos, y se tienen que cumplir las cuarentenas. Pero para poder cumplir las cuarentenas hay que tener con qué subsistir. Ningún padre de familia va a poder cumplir una cuarentena si tienen necesidades económicas y alimenticias en el hogar y va a tener que salir a como dé lugar
a obtener los recursos para poder subsistir. Por lo tanto, si este es un problema de todos, lo tenemos que enfrentar entre todos y aquí debe existir universalmente un subsidio suficiente para poder subsistir y para que efectivamente podamos dar atajo a esta pandemia que nos tiene tan complicado y que un día nos da mucha esperanza, como lo dio la vacuna, pero esto vemos el resultado de lo que tenemos hoy día, los números que están marcando, por lo tanto no hay otra salida que no sea que el Estado entregue un subsidio de subsistencia para que podamos cumplir con la cuarentena. ¿Y cuánto tiene que ser el subsidio, teniendo realistas los montos que se manejan, por ejemplo, el último bono de clase media que va a entregar el gobierno, que va desde 400.000 hasta 600.000 pesos? Hay parlamentarios ahora del oficialismo que están diciendo que todos los chilenos, sin excepción, se les entregue 500.000 pesos sin ninguna restricción. Por eso le pregunto, ¿cuánto sería un monto realista para las pymes? Mire, cuando hay que ponerle cifras es un tema complejo, pero yo concuerdo en que una familia no puede subsistir con menos de 500.000 pesos, porque de repente decimos, mira, es que esta familia tiene menos integrantes. Bueno, pero los gastos fijos son los mismos, el arriendo, el dividendo, los gastos comunes, los consumos básicos. Por lo tanto, esa es una cifra adecuada y que esa cifra es la que debe intentar el Estado poder entregarle a los chilenos para que puedan subsistir y para que puedan cumplir con la cuarentena. Pero para las pymes en particular, porque estamos hablando de un subsidio para las pymes, ¿cuánto? También yo creo que es una cantidad, porque si va a ser una ayuda universal, obviamente si existen trabajadores en las pymes que tampoco han podido trabajar, van a obtener también, y el dueño de la pyme también va a poder subsistir, porque no estamos hablando de fondos para reactivación, estamos hablando de subsistencia. Para entenderlo bien, que me estoy un poco confundido, si se diera este bono universal, ¿ustedes estarían conformes con eso, con esos 500.000 que están planteando algunos? ¿Eso es lo que me está diciendo? Sí, pero estamos hablando no de un bono de 500.000 pesos. Yo creo que aquí se equivoca un poco el gobierno que piensa que entregando 500.000 pesos se soluciona el problema. Aquí estamos hablando de un bono de subsistencia mensual, no por una sola vez. Mensual de 500.000 pesos, eso es lo que me dice. Mientras dure la crisis. Oiga, ¿por qué señala que los FOGAPE reactiva y también los FOGAPE anteriores no van a servir de mucho? Vimos como Banco Estado haya entregado más de 26.000 créditos, se dan meses de gracia. ¿Por qué cree que no sirven? A ver, uno obviamente valora lo que ha hecho esencialmente Banco Estado y que existiera el FOGAPE 1 y que permitió repactar o suspender el pago de las cuotas por un periodo determinado y más de alguien obtener un crédito, porque tenemos que pensar que la ciudadanía o las pymes venían ya algunos con compromisos económicos que tenían que pagar y han suspendido los pagos. Recordemos que inicialmente pensábamos que esto duraba 3 meses, después hablamos de 6 y llevamos un año. Por lo tanto, esa suspensión de cuotas de 3 meses, de 6 meses, de un año, ya se cumplieron los plazos. Bueno, hoy día aparece el FOGAPE reactiva, que en el fondo viene a cubrir el pago de esas cuotas que no se han podido pagar, y también el FOGAPE reactiva permite tener fondos para inversión para repactar los créditos anteriores, pero estamos hablando de créditos que finalmente hay que pagar. Nadie dice que el FOGAPE inicial no sirvió a mucha gente y también dejó a mucha gente al margen. Este FOGAPE reactiva va a llegar también a muchos ciudadanos del país o a muchas microempresas, pero son créditos que finalmente no sabemos cuánto vamos a demorar en esta reactivación, y tampoco esto va a ser una estampida que la economía se va a recuperar, va a ser muy lento y va a ser una recuperación compleja y además cumplir con los compromisos económicos. Entonces, los más chicos, a lo mejor le estamos entregando
un salvavidas de plomo, porque finalmente va a quedar con la deuda y no va a poder tener capital para seguir avanzando. Por eso que estamos hablando de un tema bastante más amplio. Todas las medidas que se toman, obviamente, que sirven, pero hay que mirar lo heterogéneo que somos y los diferentes niveles de ingresos que también existen y la complejidad que tiene cada uno. Aquí no hay recetas universales. Héctor, hay que mirar con cuidado la realidad de cada uno. Mi última pregunta. Usted mismo dice que hay realidad heterogénea. Hay algunos que quizás no tengan la necesidad de ese subsidio. ¿En serio tiene que ser absolutamente universal? ¿Ningún tipo de requisito? Porque quizás acreditar alguna caída de los ingresos, o me pongo en el caso más extremo. Imagínense que señalan que hay un subsidio universal para cualquier pyme y de repente llega alguien y crea una sociedad anónima y dice, oiga, yo soy pyme y recibe el bono, pero tiene un mes de existencia. Lo que refiero es que hay alguna forma de que la ayuda llegue, pero también de que no la reciban realmente quienes no la necesitan, para que así la tengan quienes sí lo necesitan. No, en eso usted tiene toda la razón. Cuando decimos universal, porque la mayoría estamos complicados, sí, pero también el Estado sabe quiénes han seguido facturando regularmente, sabe quiénes están teniendo ingresos, tienen claro que aquí tiene que medirse, así como para otros beneficios se ha medido la disminución de las ventas, pero si miramos la generalidad de las pymes, no la totalidad, estamos muy claros que hay muchas pymes que durante el 2020 no hicieron ninguna factura, no tuvieron ningún ingreso, han tenido sus locales cerrados y también vemos cómo ha aumentado la informalidad en forma escandalosa. Por lo tanto, tenemos la complejidad esta y más encima esta competencia desleal en el transporte, en el comercio, en la pequeña industria. Por lo tanto, aquí obviamente que tiene que haber un tipo de control. ¿Y quién tiene más los números y quién tiene mucho más claridad de lo que ocurre en esta situación de ingresos y egresos y de complicaciones? Obviamente es el Estado que tiene todas las cifras a su mano. Héctor Sandoval, presidente de la CONAPYME, gracias por estar en Agenda Económica y veremos si esta solicitud tiene acogida en el gobierno. Que esté muy bien. Gracias, ha sido un gusto. Hacemos una pausa y al regreso en Agenda Económica les vamos a contar el récord de venta de motos en nuestro país y también un nuevo paso que da la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor, más conocida como la Ley REP. Ya volvemos. En la Agenda Económica de este martes les cuento que la venta de motocicletas se registró su nivel más alto en 14 años. En febrero únicamente se vendieron 4.010 unidades, lo que significó un aumento de 51,9% en comparación con el año pasado. En la región metropolitana se concretaron casi 6 de cada 10 de las ventas, mientras que en Valparaíso se vendieron 8% del total. Según el gremio, las razones para este récord de compras son evitar el uso del transporte público para no contagiarse, el trabajo de delivery y, por supuesto, el retiro de fondos que aumentó la liquidez de los clientes. Hay cambio en la movilidad. La movilidad definitivamente está cambiando. Hay gente que hoy día está prefiriendo las motos por sobre el transporte, más que transporte público, el transporte colectivo. Por otro lado también tienes el aumento del delivery. Hoy día hay mucha gente que se ha reconvertido, perdió su pega lamentablemente, pero se ha podido reconvertir y hoy día están trabajando en el delivery. El delivery, tú sabes que sigue creciendo y se sigue expandiendo en nuestro país. Y por lo tanto, las motos para el delivery son un aliado tremendo. La Asociación de Industriales Pesqueros, ASIPES, presentó una querella contra los responsables de ejercer la pesca ilegal de la merluza en la región del Maule. Según el gremio, en los últimos 12 años se ha constatado una sobreexplotación de este recurso y una eventual asociación ilícita. Estos delitos generan un mercado paralelo que mueve anualmente 60 millones de dólares, esto según ASIPES, además de un fraude fiscal que ascendería a 14.000 millones de pesos. La acción judicial busca una condena de 5 años de cárcel efectiva y una multa de 102 millones de pesos a las bandas que controlan este negocio ilícito.
Esta acción es a favor de la protección de los recursos pesqueros, es a favor de la sustentabilidad de los mares, es a favor de todos los pescadores honestos que se desarrollan en la actividad de la merluza común y que día a día se ven perjudicados por las mafias que incentivan este ilícito y que los empobrecen cada día. Cambio de tema y les cuento que las empresas financieras chilenas gastan alrededor de 500 millones de dólares en la prevención de este tipo de delitos. Según un estudio de la consultora LexisNexis, el costo anual promedio aumentó 13% entre las medianas y grandes compañías de América Latina. En el caso de Chile, los recursos destinados al cumplimiento contra los delitos financieros creció 58% en comparación a la media de la región. Mientras que 7 de cada 10 de las empresas nacionales aseguraron que los requisitos de cumplimiento afectaron negativamente la productividad, ya que tuvieron que destinar más recursos para evitar este tipo de delitos. Por otro lado, la mayor parte de los gastos se centraron en las actividades del programa Conozca a su cliente. Me imagino que tiene que ver con fidelización de los clientes, entonces por ahí puede haber focos de delito financiero, entonces tuvieron que gastar más ahí. Y este martes comenzó a regir el decreto de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor que establece metas de reciclaje para las compañías que generen productos plásticos. Con esta normativa, las empresas deberán hacerse cargo de financiar distintas maneras de recolección de sus desechos, además de crear sistemas de gestión para organizar y revalorizar los materiales. Se estima que más de 14.000 compañías del país deberán acatar este decreto y estarán obligadas a informar al Ministerio del Medio Ambiente cuántos son los productos plásticos que aportan al mercado. Una de las formas de recolección son los camiones de reciclaje dispuestos por los municipios, los que tendrán que acordar mecanismos de traspaso con las empresas involucradas. Empieza ya los primeros camiones de reciclaje a pasar en nuestros hogares. El primer año de esto vamos a partir con el 10% de los hogares del país. Ya partimos con varios pilotos, aquí estamos con algunos de ellos en Santiago Centro. Hoy día ya lo estamos haciendo a través de pilotos en más de 200.000 hogares en Chile, que con la publicación de este decreto se van a incrementar hasta llegar al 80% de todos los hogares de Chile que van a tener recolección puerta a puerta. Esto se hace en conjunto con los sistemas de gestión, ¿verdad?, que la ley establece, la ley de reciclaje establece, deben organizar las empresas con los municipios que deben generar a partir de hoy las ordenanzas para hacer esta temática y con la participación de los ciudadanos que tenemos que aprender a reciclar. Bueno, en mi casa al menos pasan los miércoles recogiendo cartones, así que sagradamente los dejo ahí para contribuir al reciclaje en nuestro país. Ojalá que sigamos avanzando en esta materia. Finalmente les cuento que Codelco extenderá la vida útil y de explotación de la división Radomiro Tomic hasta 2030. La Comisión de Evaluación Ambiental de Antofagasta calificó de forma favorable la declaración de impacto ambiental del proyecto. Según la minera, tendrá una inversión de más de 882 millones de dólares y generaría unos 2.000 empleos. Además, considera la implementación de tecnología sustentable que mejore el tratamiento de los minerales para mantener los niveles de producción del yacimiento en el futuro. De esta forma terminamos la agenda de este martes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.